Hola, ¿qué tal? Reciban todos ustedes un saludo nuevamente y vamos a continuar con el ejemplo del último de los videos, donde tuvimos oportunidad de hacer una consulta con tres tablas distintas, ya que necesitábamos saber el nombre del empleado, su número de empleado, el departamento en el que está trabajando y el centro de trabajo al cual está asociado. ¿Sale? En nuestra consulta, lo que hicimos fue indicarlo a través del producto cartesiano y agregamos unas etiquetitas para que sustituyeran el nombre de los atributos originales, para que en lugar de que aparezca numen, aparezca el número de empleado, en lugar de que aparezca nomen, aparezca el nombre del empleado y así sucesivamente. Esto lo hicimos porque, como les mencionaba anteriormente, pues existirán usuarios no especializados, perdón, que requieran información de nuestra base de datos y nosotros no podemos entregarles un informe donde los encabezados no sean comprensibles para ellos. ¿Sale? Hay que entregar información que sea entendible para cualquiera de los usuarios, ¿sale? Sin embargo, como ya nos pudimos dar cuenta, cuando nosotros empezamos a trabajar con más de una tabla, para evitar los problemas de ambigüedad, necesitamos indicar el nombre de la tabla a la cual pertenece cada atributo, ¿no? Eso lo vimos, por ejemplo, en la parte del where, ¿vale? Donde yo tuve que indicar a qué tabla pertenece este atributo nombre, porque resulta que en otra tabla se llama igual ese atributo, ¿sale? Entonces, para que SQL pueda identificar perfectamente cuáles son las dependencias, es decir, a qué tabla pertenece cada uno de los atributos, pues es importante hacer esa diferencia indicando el nombre de la tabla, ¿sale? Pero imagínense estar colocando los nombres de las tablas, ¿no? Para ello entonces necesitamos utilizar alias y por convención, cuando nosotros empezamos a trabajar con más de una tabla, para evitar esos problemas de ambigüedad que ya comentamos anteriormente, es importante utilizar esos alias, ¿vale? Vamos a ver cómo lo podemos hacer sobre esta consulta que ya habíamos hecho previamente, ¿vale? Vamos a ver, aquí ya la tenemos, vamos a quitar esto que está acá, ¿vale? Vamos a empezar a escribir nuestra consulta. Entonces empezamos con la palabra cd, ¿vale? Para indicar cuáles son los atributos que quiero que formen parte de mi tablita de resultados, ¿vale? Para utilizar un alias, lo que tenemos que hacer es abreviar nuestra palabra, el nombre de nuestra tabla, ¿sale? En este caso tenemos tres tablitas, ¿sale? Vamos a ver el modelo para que veamos, identificamos esas tablas. Tenemos la tabla de empleados, ¿sale? Tenemos la tabla de centros y tenemos la tabla de departamentos, ¿sale? Dado que las tres tablas se llaman distintos, digamos, no hay otra por acá que diga empleados, centros, otra que se llama departamentos, centros, cuestiones por el estilo, entonces puedo utilizar un alias eh, que está conformado, por ejemplo, por una sola letra. Por ejemplo, en el caso de empleados voy a utilizar la letra E mayúscula, ¿vale? En el caso de los departamentos, la letra D mayúscula. Como ustedes pueden observar, y como les mencionaba yo, por convención, vamos a asociarlo con una letra, con dos letras, ¿sale? Pero estas van a ser mayúsculas. Y finalmente centros lo voy a asociar con la letra C mayúscula. Quiere decir que cuando yo hable de la tabla empleados voy a estar hablando o voy a estar haciendo referencia con la letra E. Cuando hable de la tabla departamentos voy a utilizar la letra D. Y cuando hable de la tabla centros voy a utilizar la letra mayúscula C. Una vez entendido esto, entonces empezamos a trabajar, ¿vale? Entonces dijimos, perdón, cuando hable de la tabla empleados, utilizo la mayúscula y digo, de la tabla empleados voy a utilizar el atributo número de empleado, ¿vale? Y esa la voy a mostrar como no empleado, ¿vale? Esta abreviación no, pues ya la entiende
Cualquier persona que no tenga conocimientos en base de datos. Luego de la tabla empleados, voy a utilizar el atributo nombre del empleado. ¿Vale? Le vamos a poner nombre. O le vamos a poner empleado, ¿no? Nombre, perdón. Coma para indicar el siguiente atributo. Luego de la tabla departamentos, voy a utilizar el atributo nombre del departamento, ¿vale? Nombre del departamento, perdón. Se me lengua la traba. Nombre. Y lo voy a mostrar como departamento. Finalmente, de la tabla centros, voy a utilizar el nomce, el nombre del centro, ¿vale? Y lo voy a mostrar como centro de trabajo, ¿vale? Cuando ya deben tener en cuenta que cuando coloque yo el último atributo a mostrar, entre ese último atributo y la palabra o la cláusula from, ya no debe de haber ninguna coma aquí, ¿sale? Luego voy a indicar cuáles son las tablas que voy a utilizar en esta consulta. Las tablas que voy a utilizar, perdón, son empleados. Y es en este momento donde yo debo colocar ese alias con el cual voy a asociar a esta tabla. Es decir, la letra mayúscula de la cual habíamos hablado, que es E, ¿no? Luego viene la tabla de departamentos. La voy a asociar con el alias D mayúscula. Y finalmente centros, que lo voy a asociar con la letra, perdón, C mayúscula. ¿Sale? No estamos limitados a que sea con una sola letra, pueden ser con dos, con tres, con las que sean necesarias, pero evidentemente entre más pequeña sea el alias es mejor, ¿no? De lo que se trata a final de cuentas es de escribir menos, ¿sale? Entonces ya tengo ahí asociados los alias y ahora viene mi cláusula where, ¿vale? Y aquí en el where, acuérdense que tenía que asociar primero empleados con departamentos, ¿sale? Dijimos que el atributo que asociaba empleados por departamento será nombre, ¿vale? Entonces digo empleados, número de departamento debe ser igual a de, ¿sale? Para colocar otra condición y de la tabla de departamentos, ahora asociarlo con la tabla centros, ¿no? Y dijimos que el atributo que los asociaba es el atributo numC, ¿sale? Que aparecen las dos, ¿sale? Donde aquí es llave primaria y aquí llave foránea. Bueno, entonces es numC, número de centro, igual a C de centros, numC. ¿Sale, vale? Ahí tenemos nuestra consulta, vamos a darle otra vez una revisada para que no haya dudas. Entonces dijimos, en lugar de colocar todo el nombre de la tabla, voy a colocar el alias, ¿sale? El alias se indica dentro de la cláusula from, donde yo listo todas las tablas que se van a utilizar en esta consulta, ¿sale? Para indicar el alias yo debo colocar el nombre de la tabla, ¿sale? Seguido de la letra o letras que van a ser el alias de esta. Por convención se solicita que ese alias esté dado en mayúsculas, ¿sale? La siguiente tabla y su alias. Y finalmente la última tabla y su alias. De tal manera que ahora en lugar de escribir empleados, departamentos y centros, yo escribo el alias, ¿sale? Y acuérdense que para indicar el atributo utilizo un punto y el nombre del atributo. También utilizamos etiquetas para cada uno de los atributos para que sea más comprensible para los usuarios no especializados. ¿Sale? De esta manera nosotros armamos nuestra consulta. Muy bien, entonces vamos a ver qué pasa, ¿no? Y como ustedes se podrán dar cuenta, pues el resultado fue el mismo. Quiere decir que no importa si yo utilizo
¿sale? Esta notación no está, ¿sale? Sin embargo, como ya les decía, es más comprensible que yo estructure mis consultas de esta manera utilizando etiquetas y alias asociados a cada una de las tablas que yo voy a consultar o que deseo relacionar para extraer información. ¿Vale? ¿Vale? Espero que haya quedado claro el concepto, los conceptos que vimos en este video. Nos vemos en el siguiente. Cuídense mucho.